Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la primera de 3 entrevistas realizada el 1 de agosto de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Lucía Ortiz, traductora literaria y correctora. Con ella charlamos sobre el mundo de la traducción y sobre el trabajo que desempeña un traductor para adaptar una obra sin que pierda su esencia. También hablamos sobre corrección de estilo, traducción audiovisual, investigación, los caminos hacia el doctorado y los retos que conlleva abrirse paso en el sector editorial. Y como siempre, sus redes están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, vamos con la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? ¿Hace mucho calor? Muchísimo. Yo creo que vamos a sufrirlo todos en los directos. No hay ni uno que no haya habido calor. Uf, y estoy debajo del aire y digo, voy a soltarme el pelo, pero llevo todo el verano con el pelo aquí cogido. Es Sí. horrible. Y sobre todo, bueno, aquí en el sur, claro. Bueno, yo me he dado una ducha antes simplemente para tener el pelo mojado y que me aguantara toda la, refrescado toda Bien, la bien, entrevista. yo digo, voy a lavármelo porque no puedo más. No, yo es más que nada porque como pongo el aire muy fuerte me dan el micro y luego no se oye, pero bueno. Pues empezamos si quieres con la entrevista. Para quien no te conozca todavía, ¿quién eres y cómo te presentarías? Bueno, pues soy Lucía, soy de Murcia y soy filóloga, traductora y correctora, aunque bueno, todavía en proceso porque todavía no he hecho nada oficialmente, eso tengo que dejarlo claro también. También soy profesora en una fundación llamada CEPAIN, que lo que hace es trabajar con familias y personas migrantes en situaciones desfavorecidas. Entonces yo lo que hago es que soy educadora y doy refuerzo asistido a niños y niñas de la ESO y de bachillerato. Como persona, Lucía, esta persona, pues yo me considero que soy muy extrovertida, amable, empática, también muy sentimental y bueno, me gusta considerarme una persona muy organizada, culta, informada, porque al final creo que esta profesión requiere de eso. Y nada, defiendo mis valores a capa y espada y aquí estamos. Vale, un matiz solo. El tema de que no eres todavía, o sea, que no has hecho nada oficialmente, te refieres a laboralmente, pero sí que has estudiado para ello. Sí, claro, tengo el grado, tengo el máster y ahora voy a meterme a doctorado. Sí, traductora de inglés a español, de francés a español y de italiano a español. Sí, porque de hecho cuando comentaste todos esos idiomas dije yo, ¿y cómo se te ha dado por meterte en tanta... O sea, una cosa Pues es un idioma a otro y otra son 3 idiomas. Bueno, 4. a ver, también tengo que aclarar que profesionalmente solo podría hacer inglés y francés porque es de los que tengo ese dominio y el italiano todavía estoy construyéndolo, pero a nivel de lo que es pues, literatura infantil sí que podría hacerlo. ¿Y cómo se da eso? Pues empieza con uno y te metes en los demás, pero además en la carrera de filología, igual que en la de traducción, pues tienes un segundo idioma. Y yo di francés en el instituto y en la carrera pues decidí seguirlo con el francés. Y luego el italiano pues porque me gustaba. Al final también es una lengua que pertenece al mismo grupo de familia lingüística y dije, bueno, pues no tiene por qué ser muy difícil. Aparte que también me gusta mucho la cultura y tal y empecé a aprenderlo y ahí vamos. O sea, que tú eres la persona perfecta para llevarte de viaje, ¿no? Sí, sí. Básicamente cuando voy de viaje con mi hermana o con mi novio, a donde vayamos, dice, bueno, echa a andar. Qué bonito. Sí, Que al final son muchos idiomas. Sí que es verdad que el francés creo que casi todos lo hemos dado en algún momento. Yo, por ejemplo, sí, creo que di un año o dos en el instituto, no dábamos más. eso Y es. tiene su complicación. O sea,
El Sí, inglés sí, sí. es más A fácil, ver, sí. el francés empieza siendo obligatorio en lo que es en la ESO, bueno, y en primaria también, que yo me acuerdo de darlo ya en quinto, creo, o a partir de cuarto fue. Y luego ya en la ESO, creo que a partir de cuarto ahora mismo, ya puedes cambiar el currículo y quitártelo. Ujú. Entonces, bueno, al final, porque también el francés siempre ha sido, antiguamente era el idioma que nuestros padres aprendían. Sí. Entonces, pues llegó el inglés y ya, pues, cambió la cosilla un poco, pero ahí está. A mí me parece precioso el idioma, ¿eh? Y el italiano igual. O Sí, sea, sí que es verdad a que mí el italiano se entiende un poquito más porque al ser un idioma pues muy similar al castellano, yo entiendo a los italianos y no corren mucho. Si hablan muy rápido ya. pues igual que nosotros, Ya. igual que nosotros. Bueno, de hecho comentabas que estabas a punto de comenzar un doctorado en traducción. Mm. O sea, si quieres explicar un poquito de esto y qué fue lo que te llamó de la atención y demás. Sí, pues, a ver, realmente no, mi plan era, pues, intentar meterme primero en lo que es el mundillo editorial, probando suerte, obviamente, con editoriales y tal. Y lo del doctorado era un plan así como un poco, no de contingencia, porque sí que es una cosa que me interesaba y que yo en algún momento quería hacer, pero no quería hacerlo directamente después de acabar el máster, porque ya son muchos años estudiando y al final uno, la Mm. cabeza pues acaba un poco. Entonces me pasé todo este año anterior especializándome con diferentes cursos de género, de traducción, como es fantasía, ciencia ficción, novela negra. Pero ya este año sí que he decidido de meterme y bueno, continuar un poco la línea que hice para mi DFM, que al final es investigar la traducción de nombres propios y neologismos en el género de fantasía y ciencia ficción sobre todo. Pero lo que hice en el TFM es que lo hice sobre Brandon Sanderson y ahora para el doctorado he dicho voy a pasarme a la otra acera y voy a hacerlo de mujeres. Entonces la idea es hacer una tesis doctoral sobre la traducción de nombres propios y neologismos en literatura escrita por mujeres. Y mi profesora me dijo el otro día que les acababan de aprobar un proyecto sobre diversidad de género e inclusión y tal, sobre la traducción, y que si me interesaba meterme en el grupo de investigación. Así que podría seguir en esa línea, pero también hablando de teoría de género, de cómo la ideología de género afecta a la hora de traducir, cómo se recibe en el público que las palabras se traduzcan de un género, de otro, cómo lidia el traductor con esa ideología detrás de las palabras, y eso sería, en principio. No sabía que había tanto tema detrás de las traducciones. Pero ¿a qué te Claro. refieres con, o sea, lo de los neologismos, los nombres y demás, ¿a qué te refieres exactamente? ¿La forma de traducir varía si es un hombre o una mujer? A ver, los nombres propios, al final es que no tiene mucho misterio porque un nombre propio es lo que determina una persona, objeto, lugar. Y el neologismo es una palabra que crea el autor y que esa palabra pues se tiene que transmitir también al lenguaje de destino, que se traduce. Entonces, hay muchos neologismos y muchas palabras que a lo mejor en el idioma de origen, como por ejemplo el inglés, que el inglés es una lengua analítica, esto quiere decir que parte de estructuras para expresar ese significado, pero que en español, por ejemplo, que es la lengua a la que estamos aquí nosotras, es una lengua sintética, que eso significa que ese significado se Varía. transmite mediante declinaciones, como bueno, como en el latín y tal. Entonces, claro, una cosa en el inglés se expresa mediante la palabra léxica, pero en el español sí que influye el género. Y aquí como tenemos todo el tema del género masculino genérico y tal, pues es muy difícil también hoy en día, con todo el tema de la inclusión en el habla, en la escritura y tal, pues ver cómo se transmite esa, digamos, punto medio del inglés, que realmente no está expresando ningún género, Mm. al español. A cómo también la ideología de cómo tenemos ese masculino generalizado o la poca inclusión en lo que es las obras, de cómo se puede transmitir, qué ideología hay detrás de eso y tal. Claro, porque no sé si vosotros a la hora de traducir un texto ya está aceptado o solicitado el lenguaje inclusivo o se sigue poniendo los antiguos. Pues eso
también depende de la editorial, supongo, porque cada editorial pues tenéis vuestro manual de estilo y tal, y a lo mejor si ese libro originalmente se ha hecho en un lenguaje inclusivo, en español también habrá que transmitirlo en un lenguaje inclusivo, aunque eso también hay que hablarlo con la editorial, pero Pero, por ejemplo, en inglés hay lenguaje inclusivo, o sea, en inglés normalmente dicen lo mismo, o sea, chico o chica casi. no, pero en inglés ellos tienen la ventaja de que tienen ese pronombre neutro, they, them. Sí. Claro, ahí cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien y no sabes su género, tú en inglés dices they, them. Ujú. En español no tenemos eso porque en nuestro español ya marca un género con ellos, ellas, con Sí. ese y esa A. Entonces, ese es el problema de lo que venimos hablando ahora de la inclusión a la hora de traducir, a la hora de hablar, cómo estamos intentando modificar el lenguaje con lo de ella, Mm. le, todas esas cosas que está muy bien, a mí me parece genial. Lo que pasa es que, claro, también depende mucho de la editorial, la decisión que quieran ellos tomar, porque al final ya te digo, si un libro está originalmente con un lenguaje inclusivo, habría que respetar ese lenguaje en la lengua de destino, digo yo, de la forma en la que se pueda. Si no se pudiera, pues supongo que habría que negociarlo. Claro, o sea, respetar la esencia, pero siempre con, o sea, Porque dependiendo hay de que la editorial. respetar las normas del lenguaje al que estamos traduciendo. Si un lenguaje no tiene las herramientas suficientes para transmitir lo que quiere decir el original, habrá que negociar, porque al final la traducción es eso, es una negociación. Nunca me había parado a pensar el tema, o sea, sí que el tema de la traducción alguna vez lo había pensado fugazmente, pero claro, al hablarlo con una persona que además está haciendo un trabajo sobre eso es interesante. Y bueno, entiendo que también con el francés y el italiano pues pasará algo similar, no tan similar como en inglés, que es neutro. Claro, sí, sí. Bueno, no puedo tampoco especificar mucho en ese tema porque al final lo que más domino es del inglés al español, pero como el francés y el italiano también son lenguas sintéticas, que tienen la misma familia romance que el español, pues también tendrán ese problema con la inclusividad a la hora de traducirse. Nunca te acostarás sin saber algo más. Qué guay. Que al final también comentabas que al hablar con tantos idiomas, teníamos aquí apuntado, una de las preguntas era que cada idioma tiene una forma distinta de enfrentarse a una historia o al final todos buscan transmitir lo mismo, era la pregunta. Entonces entiendo que esto es un poco lo que hemos estado hablando ahora. Sí, porque al final cada idioma, venimos diciendo que tiene sus paradigmas, también es el traductor el que decide cómo afrontar una historia, desde qué perspectiva quiere hacerlo, porque en la traducción existen dos conceptos que son la extranjerización y la domesticación, que al final la domesticación consiste en adaptar todo lo que venga de la cultura de origen, eh, utilizando las herramientas que tenemos en el lenguaje y adaptarlo a la cultura de destino para que el lector pues no pierda significado, comprenda la historia y que básicamente se intente transmitir todo el significado que se pueda de la obra original. Y eso es la domesticación. Y la transgerización, por ejemplo, que esto es típico también de las novelas fantásticas y de ciencia ficción, es que hay términos pues que para mantener ese exotismo de la historia ficticia se traen de la lengua origen al español y entonces se quedan como están y eso se llama transgerización. Sería, por ejemplo, Muggles. Efectivamente, esas son unas siglas que si te pusieras a domesticarlo tendrías que buscar un equivalente para que hiciera también una sigla así completa, un nombre y tal. Claro, es que sí que es verdad que hay muchas cosas que sí que se mantiene el nombre original, pero otras con las traducciones, de hecho creo que pasó, no sé si pasó con, no me sale nunca el nombre, la saga esta que ha vuelto viral otra vez de Sara J. Maas, la de Torre del Alba y demás, La de eh, Trono de Cristal. eso, Trono de Cristal, que decían que si tú coges el Kindle, creo que está traducido en hispano latino, y si Sí. coges el físico está en español castellano. Es Y que que justo de hecho me la acabo de empezar a leer, me he terminado ya el primero en Kindle Ujú. y me dijo mi amiga, dice, el segundo lo vas a tener en castellano, pero es que a partir de aquí la traducción es hispano, o sea, de Latinoamérica. Claro, pero es que a mí que me Anda, dijeron que cambiaban el nombre de algunos personajes. O no sea, he al final, llegado. el tema es que yo empecé a leerlo en físico y me dijeron, es que mírate este vídeo. Y era una chica hablando de España
de X personaje y decía, es que yo me he leído el libro y no encuentro este personaje. Y era que le habían cambiado el nombre completamente a los, no sé por qué, pero algunos lo tradujeron y otros no, supongo. Claro, tiene que ser una cosa de un aire que le dio a la persona, porque es difícil cambiarle el nombre a un personaje que ya está ahí. Claro, porque yo entiendo que un nombre, por ejemplo, no se traduce. Depende, porque hay nombres que están cargados de significado y otros que no. Entonces depende también, por eso la traducción también es un poco subjetiva, porque al final es el traductor quien decide cómo se afronta eso. Entonces, por ejemplo, en mi TFM analizo todo esto de la traducción de los nombres propios y tal. La mayoría de nombres propios de las personas, como son inventados o son nombres que ya existen, digamos, en la realidad, se dejan igual. Pero sí que es verdad que hay algunos nombres que si tienen ciertas características ortográficas o fonéticas, el traductor puede considerar adaptarlo a la grafía española para así hacerlo más fácil al lector hispanohablante de esa pronunciación. Pero normalmente los nombres que denominan a una persona, a un animal o cualquier, bueno, un nombre propio, como conocemos de la RAE de toda la vida, se suelen dejar igual. Claro, lo típico que se llama Hope y lo traducen por esperanza. Eso podría ser válido, pero claro, ya depende de cómo quiera afrontarlo el traductor. Si estamos hablando, por ejemplo, de una novela fantástica, puedo entender lo que lo traduzca, ¿vale? Porque, bueno, una se llama Hope en su idioma y aquí se puede llamar Esperanza. Pero si estamos hablando de un rom-com que está en Kentucky y que está no sé qué, y la protagonista se llama Hope, no va a llamarla Esperanza. Claro. Entonces, claro, depende mucho del contexto, como se dice en traducción. Claro, es que yo, por ejemplo, me chocó bastante el tema de lo que decíamos de Sara J. Maas, porque en realidad los nombres, yo he de decir que me estoy leyendo el primero todavía, ¿vale? Yo los nombres que veo no los he visto en mi vida. Son nombres únicos. ¿Qué dices tú? Estos han sido inventados única y exclusivamente para Sí. este caso. Hay Cambiarlos. muchos vídeos de la gente pues que dice autores pensando nombres de sus protagonistas y tiran así un golpedazo al teclado y a lo mejor de Selena pues termina en Kaelena o como se llama. Que yo no Entonces, puedo bueno, pronunciarlos. eso es la cosa. ¿Cómo se pronuncia eso? Pues tú lo lees como puedes y ya está. Igual que cuando fue con Feire, yo le he llamado Feire toda la vida y de repente Sí, sale Feira y yo pues Feira entonces. pues eso es como lo de Zara y Sarah. Claro, sí. Qué guay. O sea, no sabía, porque claro, sí que me había salido el tema ese, pero digo, ¿será que tienen traducción porque tienen algún tipo de pauta en Latinoamérica para traducirlos así, traducir los nombres por cualquier tema de política o lo que sea? Es que yo creo que eso, o sea, esto sin ningún tipo de ofensa ni nada, Latinoamérica funciona totalmente diferente a lo que es el panorama de traducción, porque bueno, ya lo podemos ver con muchas series y muchas películas. Yo que sé, con las supernenas, allí son las chicas superpoderosas. Sí, los nombres cambian todos. Y los nombres cambian, claro. Entonces yo creo que eso al final depende de cada panorama del mundo editorial del país en el que esté. Entonces ya no sé si tendrán ellos unas normas que les digan, pues vamos a adaptarlo todo para que el lector tal, o vamos a mantenerlo porque patata, no sé. Es un poco como Moana y Bayana, o sea, el nombre se cambió en su momento también por un tema aquí de Europa, por lo que tengo entendido. Y bueno, se aceptó así, pero sí que es verdad que me choca el hecho de que no se pongan de acuerdo, por lo menos en los nombres, para que ahora mismo que hay unas redes sociales tan grandes como TikTok, Claro, que por lo menos tú sepas de quién estoy hablando, aunque estés en otro país, por lo menos. No sé, pero sí, 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 bueno, eso también es el tema de... Eso es un melón también, pero bueno. ya. Al final también ya no depende tanto del traductor en sí, sino del marketing de la agencia y todo eso. Igual que aquí en el mundo editorial español, también se critica mucho lo de la traducción de los títulos de los libros, que esto lo hablaste en la última pijamada con... ¿Era Como- María? Sí, Sí. Tú puedes sugerir un título, pero al final es la editorial la que va a decidir por temas de marketing o tal si lo traduce o lo pone en español. O le cambia totalmente el sentido. yo lo que estoy viendo ahora últimamente es que prácticamente los nombres se quedan en inglés. O sea,
No entiendo por qué. Supongo que será para hacerlo el marketing conjunto mundial, pero llega un momento que tú, para pronunciar ciertos nombres, tienes que tener una carrera en inglés, porque si no. Sí, ahí yo el único problema que veo es que están asumiendo de que todo el mundo puede leer en inglés. Claro Que que es todo el posible, pero mundo que recibe ese catálogo entiende inglés. A lo mejor un romantasy, una niña de 17 años que no sabe inglés, no se va a enterar de lo que es el título. ya. Y no estás llegando igual a ella que una persona que lo conoce al libro por su nombre en inglés. Que luego al final, por ejemplo, las de acotar, por ejemplo, es acotar por las siglas en inglés, pero le llamamos acotar para resumir, pero sabemos lo que Claro, significa en pero español. porque precisamente esa sigla unida pues tiene una pronunciación fácil en español y es fácil de identificarlo, pero si hubiera sido otro tipo de siglas, yo creo que aquí... Ay, no sé si he sido yo, pero te veo pillada. ¿He sido yo? Me ha quedado pillado. ¿Me puede alguien decir si se me ha quedado pillado a mí o es a ella? Ay, qué vergüenza. No te preocupes, la semana pasada pasó lo mismo con Tati y es lo que estaba comentando, que hicimos bien en las 2 últimas semanas de agosto no hacer directo porque el calor yo creo que no ayuda. Es que, qué barbaridad. Y mira que estoy debajo del aire y todo. Es lo que comentaba, yo también estaba vaciando la memoria del móvil porque a veces se sobrecalienta por eso. No sé por qué, pero No, bueno, el mío es que ya la batería me está abandonando de lo viejo que está y tal, entonces a veces ya dice hasta aquí. Pero bueno, nada, de momento aquí lo tenemos. vemos a ver hasta dónde aguanta y si no, pues cualquier cosa retomamos. De hecho, no sé en qué estábamos hablando, el tema de acotar puede ser de las siglas, de los nombres. Sí, de lo de traducir los títulos, que al final es una decisión de marketing más que otra cosa, porque ya te digo, el traductor puede sugerir un título y caer en saco roto. Y no hay como una guía, quiero decir, entiendo que cada editorial o cada productora decide, pero no hay como un estándar que se estudie normalmente en las carreras que diga, pues mira, los títulos se traducen así, no, Nada, eso no, al final son palabras, ya. son títulos. Entonces se puede traducir, se puede sugerir un título, o varios incluso, Ujú. pero ya queda en manos de la editorial. Es marketing lo que comentabas. De hecho, lo comentó María también, que hay veces que la traducción exacta está pillada por derechos de autor por otra persona y También, tampoco. también puede ser eso, sí. Yo sinceramente prefiero que lo traduzcan. Claro, Porque yo quiero ver un libro que dice una corte de rosas y espinas y no jalajarí, jajaja, jaja. Que yo no sé ni de qué va ni nada. O sea, claro. Al final también es como un poco elitista, ¿no? Si nos ponemos así a abrir como melones. sí, Un poco elitista por lo que he dicho antes, de que al final yo, imagínate que no supiera inglés, yo no hubiera elegido muchos de los libros que me he leído hoy en día porque no entiendo lo que me está diciendo ese libro y no sé de qué va. a ver, hay algunas traducciones que, o sea, por ejemplo, el que van a sacar ahora de Crossbook, el de Zodiac Academy, quieras que no, pues un poco lo sacas. Pero hay otros que son imposibles. Sí, pero también eso, a ver, volvemos a lo mismo, que entiendo que por marketing, por gasto de imprenta y tal, pero yo qué sé, Zodiac Academy, pues Academia de Zodiaco, Ya. no tengo en la cabeza. Yo creo Pero que es bueno, un para que luego la gente, cuando ponga los hashtags en redes sociales, sean todos iguales, se junte con el fandom de otros planetas, sí, de otros países. más o menos. El pelo del calor. Y que al final todo el marketing vaya unificado. Yo creo que va por ahí. Sí, supongo que son estrategias y ya está. Pero bueno, no aceptamos ese tipo de estrategias en esta casa. Vale, siguiendo con la entrevista, comentabas que también, además de traducir, te especializabas en corrección de estilo y ortotipografía. Sí. ¿Cuál es el error más común que ves o en tus trabajos o por Eh, norma general? pues normalmente, bueno, las cosas que yo he hecho en mi experiencia, suele haber, pues, aparte es más un desconocimiento de lo que es la regla ortotipográfica que otra cosa, porque obviamente no todo el mundo nace enseñado
y los mismos profesionales de la ortotipografía no son máquinas, nadie se sabe el mele de pe a pa ni las normas de la RAE de pe a pa, y al final el lenguaje, esto siempre hay que recalcarlo, que el lenguaje lo modifican los hablantes, por mucho que haya ahí unos señores en un asiento decidiendo cosas, pero es eso, en la puntuación, que también muy subjetiva, o sea, un punto y coma puede funcionar también una coma. Eso no es mayor problema, pero sí que es verdad que muchas veces un exceso de puntuación interrumpe la lectura, una falta de puntuación la hace que te ahogues, un gato naranja. No entiendo que no estén aquí, yo ya les dejo. Entonces, esto, el conocimiento sobre la puntuación, luego también el tema de los diálogos, la correcta puntuación de los diálogos, los verbos dicendi, cómo hay que introducir un diálogo, una narración. Luego también es muy importante, que por eso hay que estudiar, la sintaxis. La sintaxis también es muy importante porque, bueno, en el español tenemos una ventaja, que es un idioma que las palabras se pueden poner en diferentes posiciones, pero al final hay que respetar un orden sintáctico, porque si no muchas oraciones te puede cambiar todo el sentido, y entonces, bueno, también hay que respetar esas estructuras, porque son las estructuras que tiene el español. Y luego, a la hora del estilo, que no se trata ni mucho menos de cambiar el estilo de escritura del autor, pues obviamente las pequeñas zancadillas lingüísticas que tenemos todos, de laísmo, loísmo, leísmo, dequeísmo, cositas, que eso, bueno, eso es lo que se suele, supongo, es lo que se suele ver más. Luego también se intenta mantener una coherencia de tiempos verbales por los errores que hay a la hora de utilizar, pues a lo mejor un subjuntivo donde no tiene que ir. Tenemos que mantener una coherencia de que si estamos hablando en un presente no nos pasemos de repente a un pretérito y ese tipo de cosas. Pero luego también tenemos el tema de, bueno, los anglicismos, los barbarismos. Entonces también hay que entender que un anglicismo se suele preferir que si hay un equivalente en español que lo utilicemos. O sea, no, si tenemos aparcamiento no vamos a utilizar parking. No. Pero todo el mundo lo entiende porque al final se ha metido en nuestro idioma y ya está aceptado, pero se suele preferir que evitemos el uso de anglicismos, a no ser que estén reglados por la RAE, obviamente, o que haya una grafía oficial. Entonces, preferiblemente, pues, que se usen palabras en castellano, si tenemos esa equivalencia. Y nada, un poquito de coherencia en el texto, sobre todo, que si empezamos utilizando unas cursivas, por ejemplo, para los títulos de canciones, de libros y cosas, que no cambiemos a unas comillas. Entonces, pues eso, no sé decirte específicamente, pero al final es importante la puntuación para el flujo de lectura, que no afecte a la experiencia del lector, y también que bueno, que haya una coherencia textual, a nivel sintáctico, racional, y nada, que sea una experiencia que no que te haga una lectura fluida, que disfrutes y que no estés molesto porque a lo mejor pues tenga un... Yo sé, es que muchas veces que el diálogo confunde también, porque a lo mejor no está bien puesto y se piensa que ha cambiado a persona diferente, pero sigue hablando esa persona. Son cosillas. ¿Y tú cómo llevas? Bueno, tú estás todavía en el proceso de estudiar, entonces entiendo que lo llevas un poco más reciente. El tema de que de vez en cuando la lengua cambie, alguna cosa cambie y que tú tengas que readaptarte, porque por ejemplo, no sé qué estábamos hablando, estábamos viendo la serie Bones, Miguel y yo el otro día, que la estamos viendo ahora mismo, y a veces son laístas. Y me comentó Miguel, creo que ahora lo han aceptado oficialmente el laísmo para según qué usos. Y a mí sinceramente me parece mal siempre, la dije y cosas así me parece mal siempre, pero que sí que puede ser que en algún momento, como está dicho muchas veces y por mucha gente, la lengua lo acabe aceptando. Y cosas así. Entonces, ¿tú cómo llevas los que cambie todo el rato? Porque, por ejemplo, en gallego cambia cada día. En castellano yo creo que entiendo que ya menos, pero sigue cambiando. Yo es que eso ya te digo, lo considero zancadilla lingüística. Entonces, al final, son cosas que son gramaticalmente incorrectas. O sea, no gramaticalmente incorrectas, pero sintácticamente incorrectas. O sea, a un complemento directo no puedes utilizarlo como un complemento indirecto. Entonces, lo que venía diciendo al principio de la entrevista, los hablantes somos los que magnificamos la lengua, a pesar de que haya señores en una silla diciendo otra cosa.
aquí ya entra un poco el purismo de cada uno y también habría que ver, como decimos, los manuales de estilo que tenga la editorial, las normas que quieran seguirse y ya está. Al final un traductor y un corrector tienen que saber de todo, tienen que estar al día de todo, pero siempre por delante las normas que ponga la editorial. Ya. Claro que al final, si una editorial te dice algo que tú sabes que está mal, lo harías. A ver, se intentaría negociar. Claro. Se intenta negociar porque tú no vas a poner algo que vaya en contra de las normas. Que luego al final la persona a la que van a criticar es al traductor y corrector. Efectivamente, que también lo venía diciendo María en su entrevista, que cuando se hace algo bien no se comenta nada, pero cuando se hace algo mal, la primera persona a la que todo el mundo ve, porque al final el traductor es la voz de la persona, del autor original. Entonces la primera persona que todo el mundo ve cuando hay algo mal, el traductor. Y luego la segunda, el corrector, en ese aspecto. Entonces, Sí. bueno, sí que es verdad que con la editorial, hombre, yo creo que hay un poco de coherencia, ¿no? No he trabajado todavía con ninguna, pero yo creo que habría un poco de coherencia. Dicen, mira, esta autora está utilizando esto, tú me estás diciendo que vale, pero las normas están diciendo que no. Entonces, si pasa algo, Bueno. yo qué sé, al final tampoco, no sé, no sé cómo se lidiaría en ese Sí que aspecto. es verdad que hay muchas cosas que vemos que con el ritmo que se sacan los libros, hay muchas veces que últimamente pues están saliendo más faltas de ortografía, más incoherencias en tramas, más cosas que van de... El trabajo se ha hecho rápido Eso es y muy triste. Es muy triste porque hay un nivel de masificación del mundo editorial tremendo. También es muy complicado entrar para todas las labores que conlleva el proceso de un libro. Pero sí que es verdad que es muy triste la masificación que se está haciendo de lo que es esta labor, al ritmo al que quieren sacar los títulos, a costo de calidad. eh, efectivamente la falta de control de calidad y que si hay un control de calidad no se nota porque a lo mejor ese profesional que está detrás de ese trabajo no ha tenido tiempo o no ha tenido un, un dinero, o sea, no se le ha pagado como se le debe pagar, entonces ha dicho, yo no voy a ponerle aquí un esfuerzo que no está pagado. No, a Entonces lo eso también, mejor están saturados porque tienen que sacar X libros al día o lo que sea de su mesa. claro, es que ya se trata también de una cuestión de saturación, porque es que va a llegar un punto en el que no se puede hacer una cosa. Y lo peor de todo es que, bueno, creo que hoy en día ya hay un poco más de responsabilidad por parte del público lector hacia las editoriales de decirle, llamarles la atención. Pero sí que es verdad que nosotros también, los traductores y los correctores, tenemos que visibilizar ese abuso laboral que hay, porque no puede ser que tú mandes un libro a tu traductora de 700 páginas. Para mañana. Claro, no, para mañana no, para ayer. Ya. Entonces, hay muchos traductores que se queman y que se desviven por sacar un libro. Y hay ciertos ritmos de trabajo que no se pueden exigir, ni al cuerpo ni a la mente. Es lo que comentábamos también, que el tema de la inteligencia artificial ha acostumbrado a la gente a la inmediatez. Y te piensas que como una máquina lo puede hacer en 10-15 minutos, una persona también, y no es así. Y obviamente la calidad que te va a escupir la máquina frente a lo que te va a echar una persona de tiempo de trabajo no va a ser la Claro, misma. claro, claro. Pero Pero es que además tampoco la máquina tampoco te. Vamos, o sea, la IA, cero. no, Pero es que la máquina jamás te va a sacar las connotaciones que tiene una frase, el tono que tienes que adaptar, a qué público está dirigido eso. Una máquina jamás va a ser capaz de hacer eso. Y precisamente las asociaciones ahora mismo de correctores, traductores y tal están manifestándose en contra de eso, porque si se hacen trabajos con esa guía, que hay un profesional detrás de eso, pero es que eso es más trabajo. O sea, te piensas que te facilita el trabajo, pero lo único que estás haciendo es dificultarlo y alargarlo más, porque tú, es lo que decía María también, que si tú escribes un correo, bueno, lo has escrito tú, pero es que tienes que revisarlo si te lo ha hecho la máquina bien. sí, Entonces, lo de hacer también posedición, que es una cosa que se lleva mucho ahora mismo, muchos profesionales están en contra de eso, obviamente hay compañeros que entran haciendo eso porque, bueno, la gente tiene que comer, por desgracia tienen que comer y pues mucha gente está haciendo claro, entonces mucha gente está haciendo posedición, pero también dicen que la cobran el doble.
Hombre, te estás leyendo una cosa que ha hecho una máquina por quitarte el trabajo a ti, entonces realmente Y es un trabajo que encima es, creo que aún más agotador que traducir desde el original. O sea, muchos compañeros también dicen eso. Dicen, prefiero hacerlo yo desde cero y cobrarte como si te hubieras hecho posedición. ya. Entonces, aquí quién está realmente ganando. Yo no sé si viste la noticia que salió, creo que salió esta semana, de Anthropic, creo que se llama la empresa. Cogieron entre 500.000 y 1 millón de Ah, libros, algo lo así, de los libros para escanearlos y tal. cortaron todos, los escanearon, se los metieron a la IA y los destruyeron para reciclar. Y digo yo, ¿y por qué los destruyen? Si tú puedes, hoy por hoy, puedes escanear un libro sin destruirlo. Y ya decían que la mayoría de la gente está diciendo los han destruido porque eran pocos ejemplares de esos libros los que quedaban, porque son libros antiguos, y los han destruido para que tú, si quieres leerlos, tengas que acceder a la IA o a su base de datos y cosas así. Y luego al final dicen, y eso es para enseñar a la IA a escribir. Es que una IA jamás va a escribir como una persona, porque ninguna persona escribe igual que otra. Claro, por supuesto. Entonces tú no Por puedes sacar supuesto. un patrón de la forma de escribir. Bueno, poner una palabra detrás de otra no es A escribir. ver, puedes sacar un patrón, porque al final también eso es una labor que existe, los lingüistas forenses, ¿no? Por ejemplo, eso también es un camino súper interesante, pero sí que es verdad que una máquina jamás va a poder hacer la labor que hace un escritor, un traductor, un corrector, un maquetador, un diseñador, nada, nada. Y eso es, vamos, innegociable. Y es que es lo que también se dice. Viene tu cuñado, dice, eso te lo hago yo aquí con la máquina en 2 segundos. Ando. No, Que lo claro. Y haga el tampoco, usuario. entonces, eso a mí muchas veces me dicen, y, oye, ¿y la máquina por qué hace eso si te va a quitar el trabajo? Y entonces yo siempre me he mantenido muy positiva en ese aspecto, muy optimista, a pesar de lo que es el ambiente negacionista que hay. La verdad que hay un ambiente bastante pesimista con todo este tema, pero yo siempre me he mantenido positiva porque de verdad pienso encarecidamente que la máquina no va a quitar el trabajo de las personas. A ver, yo creo que modificará en parte el trabajo. Quiero decir que tú desde tu Claro, casa tengas dudas con una palabra en concreto y en vez de coger el diccionario y buscarlo, lo puedas buscar en internet o en la IA, una claro, palabra, pero es una que frase. eso es lo mismo Pero que pasó con Internet cuando surgió, ¿no? Como que era una revolución grandísima, igual que en el gremio de los traductores, cuando llegaron las TAO, las herramientas de traducción automática, también se pensaba que se iba a acabar la profesión y tal, pero es que al final son herramientas y tú tienes que adaptarte. Hay muchos profesionales también que están un poco anticuados y que no se adaptan, pero es que al final evolucionar es adaptar. Y para tu trabajo vas a tener que adaptarte porque al final la IA es una herramienta. Ética, menos ética, ninguna es ética, realmente. Pero hay algunas, pues bueno, que sirven para lo que sirven, pero es que realmente eres tú el que hace ese trabajo. a ver, Porque al final eres tú el que le da las directrices a esa máquina y el que corrige a esa máquina. por ejemplo, eso es lo que te decía. Yo creo que va a ser modificar las labores de cada uno, pero sin quitarle el trabajo. O sea, a quien le quita el trabajo, eso es una persona que no puede competir con una IA. Realmente una persona bien formada sí puede competir con una IA y demostrar qué es lo que varía. Porque yo recuerdo una chica que comentó en Threads esta semana, estaba escribiendo el libro y me he dado cuenta de que un personaje al que odiaba y que es secundario y que iba a quitar del libro ya, ahora me gusta como protagonista y le voy a dar la vuelta. Es una IA, no lo puede hacer. La IA te va a Claro, escribir según lo que considera oportuno y lo que va a vender. Pues muy bien, pero es que eso no tiene por qué funcionar. claro. Y además que Sí, se nota mucho cuando escribe una IA. Quiero decir que sí, nosotros lo eso sí. vemos en manuscritos muchísimo y es muy cantoso. ¿Sí? Sí. O sea, Uf, yo no puedo confirmar 100% que sea escrito por IA, pero hay ciertos patrones que notas. Hay párrafos muy cortos, sí, sí, a ver, son separado. frases genéricas, son cosas que, bueno, Yo, de hecho, de vez en cuando, lo comenté el otro día por Stories, de vez en cuando me meto y finjo pedirle un escrito para ver cómo escribe por si ha cambiado y decir, vale, ahora tengo que buscar estos patrones. Entonces, así los manuscritos los voy viendo poco a poco cómo va avanzando. Pero ya te digo que se nota muchísimo cuando lo escribe una persona normal, normal, definamos normal por persona, de y carne y cuando hueso.
Se nota, se nota. Y ya el tema de traducciones, el tema de Amazon creo que era que ahora te permite traducir tu libro por una IA. Es que esto también, el problema es que falta conciencia. Falta mucha conciencia y falta mucha autocrítica, porque esto, mira, yo esto es una pelea que tengo todos los santos días con los niños en los institutos. De esto de que ya no pueden ni hacerte un resumen de 4 líneas. Y yo les digo, o sea, vamos a ver, hay pocos que se salvan, ¿vale? Pero hay muchos que dicen, es que le voy a preguntar a Chatti, pero no te das cuenta de que te estás pudriendo el cerebro, no te das cuenta de que no vas a llegar a ningún lado usando esto, que la máquina, cuando tú estés en el Mercadona y tú le des el dinero a la cajera o al cajero y te devuelva mal y no te enteres, ¿tú te crees que ahí te va a ayudar la máquina? En la vida real no te va a ayudar la máquina en nada y no vas a llegar a nada porque tú tienes que estudiar y tú tienes que demostrar que tienes esos estudios. Si tú no tienes la capacidad mínima ni de resumir un párrafo, no te espera ningún futuro. Claro, es lo mismo que te decía antiguamente de, es que si usas siempre la calculadora no vas a saber contar con los dedos. A ver, yo obviamente en el súper no necesito sacar el móvil con la calculadora para ver cuánto me van a devolver, porque algo sé. Sí que es verdad que si dependiera única y exclusivamente de la calculadora para todo, no sería capaz de nada. Claro. Entonces, un mínimo sí que tenemos Entonces, que tener cada uno. claro, y a mí lo que me sorprende mucho, por ejemplo, que yo algunos cálculos los hago de cabeza, que tampoco son cálculos grandísimos, pero bueno, lo hago de cabeza, pero porque a mí me han enseñado a hacerlo de cabeza. Y yo con esas edades, yo no necesitaba la calculadora, no sé que fuera algo muy específico, obviamente. Y se quedan flipando. Maestra, ¿cómo hace esto? Y yo, chico, porque tengo 2 neuronas que se dan la mano y no dependo de una máquina. Y no os estáis dando cuenta de que cada día os estáis haciendo más tontos. Es peor, sí. No, y aparte que Y, se acostumbran a la inmediatez absoluta, que luego no son capaces y de tener una conversación con otra persona eh, normal, porque el chat va directo a lo que le pides, pero una persona normal pues, te puede dar vueltas a la frase, no claro, sí, entender. sí, no, han perdido totalmente la capacidad de debate. Ujú, totalmente de Y acuerdo. parece que les da igual, pero bueno, yo qué sé, ya, no sé. Es que falta mucha autocrítica, hay mucha contaminación en las redes sociales. Y bueno, son muchas cosas y muchos melones que no, que no son de mi campo. Pero lo sé porque vivo el día a día con ellos. Y veo el declive que están pegando mentalmente los jóvenes por culpa de la IA. Totalmente de acuerdo. Y es muy Bueno, a ver, triste. algo se puede hacer, por decirlo así, concienciando un poco, pero tampoco. Es como cuando nosotros éramos pequeños y había gente, nuestros padres nos decían, es que Internet te va a freír la cabeza. Claro, me duele la rodilla, eso por culpa del móvil. Eso que andas todo el rato con el móvil y te hizo daño. Pero sí, a ver, algo, ahí esperemos que vaya mejor en algún tipo de control. Ya decían que seguramente lo hagan mucho más caro a la larga el uso de la inteligencia artificial, entonces no todo el mundo va a poder acceder a ello. Claro, es que esa es la cosa. Yo, cuando me dicen que tienen el premium, yo digo, ¿y tus padres se están gastando dinero en esto de verdad? Vuelvo a repetir, son familias en situaciones desfavorecidas. A ver, también te digo, ahora mismo, si no me equivoco, el ChatGPT de pago, el básico creo que son 20 euros al mes. Hay gente Uf, que se ya, gasta pero más. 20 euros al mes a Ya, alguien con cabeza le hace un mundo. no, pero quiero decir que dentro de lo que cabe yo me esperaba que tener acceso a toda la información que te da ese tipo de inteligencia artificial, yo me esperaba un precio mucho más alto. No por elitista, sino porque se me hace raro que no se estén aprovechando más de la ansia de la gente Claro, de la tener. gente que no tiene. Bueno, Pero bueno, en fin. vamos a seguir con la entrevista. Cerramos ese melón y vamos a otro. Bueno, que comentabas que habías trabajado con diferentes géneros, desde fantasía, terror y literatura infantil. ¿Hay alguno que disfrutes más que otro, que te guste más traducir? Pues, a ver, cuando hice el curso de literatura infantil y juvenil, em, la verdad que la gente piensa que es un género, unos géneros más fáciles por el hecho de ser juvenil infantil,
pero que va, es totalmente lo contrario. De hecho, muchos compañeros profesionales dicen que son uno de los géneros más difíciles porque además de tener en cuenta que es un público muy diferente, también son historias que normalmente llevan un aprendizaje didáctico detrás y llevan sus moralejas y sus cosas. Entonces, la verdad que me gustó mucho por todo el tema de que te encuentras poemas, te encuentras cosillas y realmente ahí habla mucho la imagen también. O sea, una imagen también puede modificar mucho el texto y lo que tú pongas. Entonces ahí también hay otro tipo de negociación muy interesante. Pero es que también he crecido con eso. O sea, he crecido obviamente con Harry Potter, con Percy Jackson, con el diario de Greg. Entonces, la verdad que es un género que está muy guay. Sabes que es un género que tiene su bombo. eh, Porque, bueno, sí, funciona. Porque al final los niños, gracias a Dios, las estadísticas dicen que están leyendo mucho más. Y bueno, que es un género que está muy bien. Pero a mí personalmente, como es lo que más consumo, pues me gusta mucho más la fantasía y la ciencia ficción. Ya no solo por el hecho de que también tiene su dificultad, sino porque te tienes que meter en la cabeza el autor o la autora, te tienes que meter en su mundo, tienes que trasladar esas nuevas palabras a tu idioma. Son retos, son unos retos lingüísticos grandísimos. Y la verdad que eso es lo que más me interesa, la verdad. A ver, yo sí que es verdad que lo pienso y a mí me encantaría poder leer en inglés, por ejemplo, libros que no se han traducido al español todavía, porque hay veces que hay libros que no se llegan a traducir nunca, que son preciosos Sí, y, y considero que tienes un don en las manos muy bueno y un privilegio también. También te digo que mucha responsabilidad luego al traducirlo, sí, pero efectivamente. Sí, sí, sí. Es mucha responsabilidad porque, bueno, él también lo dicen muchos traductores profesionales que han traducido a grandes autores, por ejemplo, yo que sé, Isaac Asimov. ujú, Pues unas traducciones que se hicieron en un inicio, pues luego otra editorial te pide ya que lo retraduzcas cuando ya ha pasado su tiempo para los derechos y tal. Y claro, los fanáticos son si muy me gustaba más lo anterior. claro, entonces, claro, dicen, pero me están pidiendo una retraducción. ¿Qué hago? ¿Me mantengo fiel a los términos que ya se han hecho parte de la cultura? Porque son parte de la cultura. Mm. Entonces, es muy interesante. La verdad que está muy guay. Pero sí que es verdad que es una presión grandísima, muy grande. Comentaba María también, que es como si fuerais escritores prácticamente. Al final, Sí, porque al final el traductor se convierte en coautor. Está sí. generando unos derechos de autor y el traductor, como he dicho antes, es la voz de ese autor en otro idioma. Y para bien o para mal, es el que da la cara. Sí, al final es el que escribe en España, por ejemplo. Aquí eres Claro, tú, la que ha traducido Harry Potter. Pues la que se lleva las vainas eres tú. claro. De hecho, habíamos tenido una entrevista de las primeras casi que estaba Aida, que comentaba que para que un libro tenga triunfo en tema traducción, que tenga solo 2 o 3 erratas es un logro. Y dice, ya no solo erratas de corrección o lo que sea, sino que haya una persona que diga, hay 2 términos con los que no estoy de acuerdo en la traducción. Es un logro, porque la traducción es tan difusa, o sea, lo que yo entiendo como amarillo, tú lo ves naranja y es distinto, pues igual. Es que es muy subjetivo. Al final todo el proceso de traducción es muy subjetivo por lo que veníamos diciendo. Bueno, por otro lado, el español también añade un 20% más de palabras a lo que es la traducción. Entonces, quiera o no, necesitamos muchas más palabras para expresar lo que queramos decir. No como, por ejemplo, una lengua como el inglés, que es muy estructural y ya está. Entonces, Se nos va a ir subjetivo ya luego. claro, ya te digo, es muy subjetivo. Al final el traductor toma unas decisiones. También en esas decisiones luego la editorial puede no estar de acuerdo, entonces hay que hacer sus cambios y tal. No. Pero bueno, es muy subjetivo. No hay normas realmente, o sea, no son normas rígidas. A mí me sigue pareciendo un arte, igualmente. Quiero Es decir, un tanto el arte, escribir como el traducir, como ilustrar, todo el tema del mundo editorial es arte y hay que claro. llevarlo. Claro, o sea, al final es un nivel de creatividad y de dominio de una habilidad. Al final es todo artístico porque, bueno, es una de las formas más antiguas de arte que hay, ¿no? La escritura Ujú, efectivamente. y la traducción. ¿Eh?
Bueno, va casi siempre de la mano. Las canciones solían ser poemas, entonces va Claro. ahí. Pero sí. Vale. La siguiente pregunta era: mucha gente piensa que traducir consiste simplemente en cambiar palabras de un idioma a otro. ¿Qué parte de vuestro trabajo crees que suele pasar desapercibida? Porque claro, no es simplemente decir esta palabra significa patata y va patata. No, no, a ver, lo que suele pasar desapercibido es toda la formación que lleva detrás. O sea, tú no llegas como tu cuñado que dice, venga, tengo un B2, te traduzco yo esto, ¿no? Cuando estás por ahí, por otro país. La formación, el tiempo, las numerosas habilidades que tenemos que desarrollar, porque no solo somos traductores que dominamos un idioma, ¿no? También tenemos que saber ortotipografía, tenemos que... Somos los máximos exponentes, digamos, en ese momento del lenguaje español. Entonces tenemos que tener un dominio también de nuestro idioma, tenemos que saber un mínimo de ortotipografía, porque, bueno, tienes que saber escribir bien. Entonces, toda esa labor de formación, de investigación, porque también necesitas investigar, o sea, tú no naces siendo un experto en mariposas, pero te mandan a traducir un texto de mariposa y tienes que hacer ahí una investigación tremenda. Y eso no lo cobras en tu traducción. Entonces, eso es lo que pasa desapercibido, toda esa labor de informarte, de investigar, de formarte. También que al final tú también tienes que aprender fiscalidad, gestión económica, porque tú eres un profesional autónomo. Entonces tienes que tener 20.000 manos y tienes que estar en muchos sitios porque también tienes que promocionarte como empresa, como tu servicio. Y, y es que tienes que tener un dedo en cada interruptor, por así decirlo. Entonces es muy difícil y es una labor muy complicada, muy invisible, como se suele decir en el mundo de la traducción, y la gente no valora eso, toda la formación y las horas que hay detrás de esto y que también somos personas muy importantes en aspectos muy importantes, médicos, técnicos, políticos. O sea, sin un traductor formado, un mínimo del lead se puede liar parda. Igual que para una traducción médica, vamos. O sea, te confundes con un término y estás jugando con la salud de personas. Sí, Entonces son cosas muy serias. es lo que habíamos hablado justo con María, que había pasado algo con un tema de un congreso de diputados y demás, que estaban con el pinganillo, esto, con una inteligencia artificial, y les tradujo mal un término, o sea, lo puso literal, un término, y creó un conflicto, no recuerdo dónde había sido, y creó un conflicto Claro, porque ese término, en realidad, para según qué idioma al traducirlo, era como una ofensa, y casi la lían. Entonces dicen, realmente, aquí hace falta una persona que diga, uy, no puedo decir esto, que esto no creo que claro, lo haya dicho. claro. Es que tú mismo cuando tú te metes a un diccionario online, yo que sé, un Word Reference, tú pones una palabra en inglés y en español te da 5 significados diferentes. Entonces, Ujú. claro, la mayoría de veces son sinónimos, ¿no? Pero otras veces cambia su connotación, cambia su contexto. Y ya te digo, es una labor que puede costar vida. Sí. Claro, el tema médico también es lo que comentabas tú, una equivocación en un órgano o en una palabra técnica de en vez de cortar, coser o lo que sea, y la lías. Claro. Entonces, por eso la gente, ya te digo, da a entender que tienen un vacío de entendimiento de lo que es esta profesión, de que no se dan cuenta de que la traducción va en muchísimos niveles, desde lo más pequeño, desde tu manual para utilizar el mando del ventilador, hasta asuntos políticos. Ujú. Ya. Bueno, eso tendría que tener mucha más visibilidad porque sinceramente considero que es uno de los... O sea, yo entiendo que tú vayas a China y necesites saber dónde está el baño y cojas el traductor y le pongas la voz a la persona. Oye, pues mira, te saca del apuro, pero no puedes depender el día de mañana, si tú en China te quedas en la cárcel porque incumpliste una norma, que te defienda una inteligencia artificial. Pues es lo mismo. Ahí buscarías una persona que te pueda traducir y que te entienda qué Claro. está pasando. Ahí ya, cuando ya la hemos liado, ya vamos a buscar a una persona que nos salve. Pero sí. Bueno, de todas formas, comentabas también que hay que hacerse visible y demás. No sé si quieres ofrecer tus servicios aquí a editoriales, personas físicas o lo que sea, pondremos los enlaces que me pasaste también Sí, de tus redes, pero por si alguien quiere contratarte, que si tienes servicios disponibles y no. sí, claro.
O sea, este no es mi perfil profesional, porque de Instagram no tengo perfil profesional, pero ya lo pondrás tú, que tengo un portfolio donde está mi contacto, también en mi correo, que lo pueden encontrar tanto en el portfolio como en el perfil de Blue Sky. Y claro, yo estoy abierta a todo, traducciones, correcciones, revisión también. Entonces, tanto personas de autores que se autopublican o que están con editorial y tal, como a editoriales, estoy abierta a trabajar con todo el mundo. Se habla, se negocia, pactamos precios y hablamos de las necesidades que tenga cada uno, porque cada persona tiene unas necesidades, pero bueno, que sí que estoy disponible para todo el mundo. Lo único que tú traduces de inglés a español, o de español a inglés también traduces. De inglés a español y de francés a español. De español a inglés no se recomienda hacerlo. También podría porque tengo un nivel certificado nativo de inglés. O sea, eso sí que puedo decirlo, que tengo un certificado de nivel nativo. Y podría hacerlo, pero siempre obviamente se recomienda un corrector nativo. Igual que dijo María. O sea, no se recomienda alardear de que sí que puedo traducir desde mi materna a la tuya, pero eso tiene que pasar por unos ojos nativos. Por mucho que yo tenga un dominio y por mucho que esté certificado, da igual, porque son cosas que hay matices que se pueden escapar. Entonces sí que podría hacer una traducción del español al inglés, pero siempre con una revisión. Era para dejarlo también para que la gente te tenga en cuenta. Y vale, si tú, la pregunta que le hice a María también, si a ti una editorial te diera mañana la libertad de traducir cualquier libro, o sea, uno que te haga muchísima ilusión, ¿hay alguno que tengas en mente que digas tú, "Uf, me encantaría traducir este libro"? Esté o no traducido ya, ¿eh? Eh, es que, claro, hay tantos libros. Últimamente me leía a un autor que es americano y que tiene un estilo de escritura muy peculiar, que no sé si te sonará, que es C.G. Drews, No me suena, que pero me es lo pienso. está publicado por BR Europa, creo, y es lo de No dejes al bosque entrar, Hazelthorne, creo, que van a traerlo también al español ahora. Y la verdad que me encantaría traducir algún libro de ese autor, porque es no binario. Entonces, ya te digo, porque tiene una forma de escribir muy botánica, porque como trata todo el tema este de bosque, planta y son así monstruos muy folclóricos todo, está muy guay, de verdad que lo recomiendo, leer los libros. Está interesante cualquier obra de ese autor, la verdad. O sea, que ya sabemos cuál es tu objetivo, e intentar traducir un libro suyo. Bueno, Hay se, que ponerlo se en el puede vision board. intentar. Hay que ponerlo en el vision board este típico de que se hace a principios de año. Que ahora empieza septiembre en breve y yo soy de las que cree que septiembre es el inicio del año. Hombre, sí, la cosa es que yo ahora voy a meterme ahí al doctorado y eso va a ser ahí un cañón así. Mm. Pero bueno, yo siempre estaré disponible para cualquier traducción y cualquier cosa que salga en el mundo editorial porque realmente es lo que quiero hacer. Y nada. Vale, pues no sé si, porque ya hemos terminado la entrevista, que al final se ha hecho ya rápido la hora. ¿Hay algo con lo que quieras que la gente se quede después de esta entrevista contigo o con tu trabajo? Pues que no tengan miedo, ¿vale? Porque he dicho antes que no he trabajado todavía oficialmente con editorial ni con autor o autora autopublicado. He trabajado con un grupo de traducción, que son un grupo argentino, que hemos hecho una traducción colectiva de relatos que se van a publicar ya pronto. Todavía no está puesto, pero bueno, ahí está mi primer trabajo oficial. Pero que no tengan miedo de preguntarme cualquier cosa, de pedirme muestras de cómo trabajo y tal. Y que somos humanos todos, que no somos máquinas, gracias a Dios. Estoy totalmente en contra de la IA. Entonces, eso, que no tengan miedo, que estoy aquí, que podemos trabajar, que soy una persona muy cercana y estoy disponible para todo el mundo. No, al final es lo que comentabas tú antes, que por mucho que no hayas trabajado, todo el mundo empieza por algún sitio. Claro, y yo al final tengo una formación para eso y estoy más que dispuesta a empezar. Obviamente, a lo mejor tendré errores, a lo mejor no, pero yo quiero pensar que mi formación
y me sigo formando constantemente, o sea, eso nunca separa a uno de formarse, pero yo quiero pensar que puedo dar un buen servicio y estoy muy segura de mis habilidades y de mis capacidades, vaya. No, y al final es eso, que J.K. Rowling empezó por un borrador y la rechazaron. Quiero decir, que todo el mundo empieza por algún lado y hay que confiar en la gente cuando empiezan. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, esperamos que te salgan algún trabajillo a raíz de este vídeo. Y si no, pues mira, nosotros de todas formas tenemos seguramente tu contacto para a lo mejor en algún proyecto que podamos contar contigo y con todas las personas que hemos ido viendo en estas pijamadas, siempre las tenemos espiadas por redes sociales. Sí, sí, bueno, yo al final, tú y yo contactamos inicialmente porque yo quería hacer una propuesta de traducción, realmente. Sí, lo que pasa es que Entonces, claro, bueno, al sacar tan pocos libros puntualmente, quiero decir, llevamos desde claro, sí, octubre. no, acabáis de empezar. Pero bueno, yo ya entré ahí y dije, mira, tengo este libro que es del mismo rollo que Laguna y seguro que puede funcionar genial. Entonces ya cuando llegue el momento, aquí estoy. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que confiar en el trabajo de uno y ponerse ahí delante del foco y hacer que la gente que te conozca, que al final estabas nerviosa por la entrevista, yo creo que ha ido bien. O sea, hemos estado aquí tranquilitas. Sí, sí. Menos por lo de que se me ha calentado el móvil. No pasa nada, mujer. Eso es normal, hace mucho calor y más en el sur. Así que nada, no te preocupes. Y por nuestra parte, en principio, cuando tengas algún trabajo en el que hayas trabajado, si quieres venir por aquí a hablar de ello, o si de aquí a un tiempo quieres volver a promocionarte por aquí, puedes contactar con nosotros y volvemos a hacer una entrevista. Vale, perfectísimo. Perfecto. Pues muchas gracias por pasarte este ratito con nosotros y el calor que hace. Y Sí. que pases un buen fin de lo que queda. Sí, igualmente. Y bueno, yo me tengo que ir, no puedo ver el resto de las entrevistas, pero las veré en YouTube. Así que nada, mucha suerte a los siguientes y pasa buena tarde. Chao. Chao. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.